¿Qué rollo? Soy una persona introvertida y me cuesta trabajo socializar. La verdad es algo que no lleva mucho tiempo como tal, es algo relativamente reciente. Cuando estaba en la primaria, secundaria, en la prepa, solía ser una persona que hablaba mucho con otras personas, tenía bastantes amigos, salía de fiesta con ellos. Creo que otras personas me consideraban alguien extrovertido. La verdad nunca lo he creído del todo, pero tomaremos el asunto hipotéticamente como algo válido. Mucho de lo que hago en mi día a día tiene que ver con el contacto directo con personas, tiene que ver con hablar, con conocer nuevas personas, escuchar nuevas historias. Para quienes aún no lo saben, una de mis actividades principales, si no es que la principal, es hacer música. Esto por ende involucra tocar esa música en público en algún punto, y ese público está compuesto de personas. Eso como tal en aquellos tiempos no me era complicado porque, como les decía o como me decían en aquel entonces, era alguien extrovertido y aparentemente eso se me daba. El detalle es que por ahí de finales de 2019, inicios de 2020, así es, cuando la pandemia llegó, al igual que muchas personas que probablemente están viendo este video, pues fue algo que me golpeó duro, aunque ahora que lo platico en retrospectiva, la verdad me considero demasiado afortunado porque de entrada no tuve consecuencias graves a raíz de ello. Mi familia nuclear sigue aquí. Sin embargo, como muchos de ustedes, pues también enfrenté una que otra pérdida entre amigos y familiares lejanos. Esto obviamente complica un poco las cosas porque de entrada estaba latente la incertidumbre de que no se sabía qué era lo que iba a pasar al final de esto, y por otra parte, tenías que seguir el ritmo de trabajo en lo que sea que estuvieras haciendo. En aquel entonces ya empezaba a hacer esto de crear contenido. Entonces el trabajo en el cual me desenvolvía dependía completamente de una computadora, de estar haciendo videos y de empezar a mantener esas conexiones que mencionaba desde un principio, pero ahora de manera exclusivamente digital. La verdad, mientras estaba navegando todo eso, no sentía como tal que algo estaba cambiando. Simplemente sentí que todo estaba normal y que la vida seguía como de manera natural. Sin embargo, cuando llegó el momento de quitarnos el cubrebocas y volver a interactuar como sociedad nuevamente en la vida real o en modo uno a uno, pues ahí noté que algo estaba un poco raro. De entrada porque veía que las personas de alguna manera estaban como más cerradas, un poco más bloqueadas, y lo entiendo por obvias razones. Sin embargo, esto te lo alcanzaban a transmitir. Entonces, cuando, por ejemplo, ibas en la calle y estabas acercándote demasiado a una persona, tú mismo sentías como la presión de no presionar o incomodar a esa persona. Entonces, mantenías tu distancia, aunque ya estábamos en tiempos en los cuales podíamos pues acercarnos un poco más y no había ningún problema. Todo ese tipo de cosas acumuladas pues fueron limitando un poco la convivencia social en muchas personas, incluyéndome en su momento, y fue algo en lo que estuve trabajando poco a poco, y actualmente me encuentro haciéndolo quizá de una manera ya más relajada, no tan intencional o no tan en primer plano como en aquel entonces. Pero bueno, una vez que empecé a retarme a volverle a hablar a personas, a volver a entablar conversaciones con personas nuevas y demás, me di cuenta de algo muy curioso. Me di cuenta de que ya no conectaba como tal con las personas, o con la mayoría de las personas. Es decir, me estaba volviendo más selectivo a la hora de escoger las personas con las que estaba hablando, porque muchos de los temas de repente ya no eran temas de mi interés. Por ejemplo, si me hablaban de fútbol o de ciertos temas que nunca me han llamado la atención, pero en aquel entonces toleraba de alguna manera o aceptaba e incluso interactuaba con dichos temas, no me era complicado porque entendía que era parte de pertenecer a un grupo de amigos o a un grupo de personas en aquel entonces. Hoy en día, al darme cuenta de que mi vida es importante, de que es limitada, hoy en día que he estado pues más involucrado en consumir más información, en seguir a mi curiosidad, en involucrarme en nuevas actividades y demás, pues de repente hay personas con quienes no me siento del todo cómodo, o no siento de repente como química o compatibilidad en las pláticas. Entonces me estaba haciendo difícil como volver a incorporarme en el medio social en general. Ahora, ¿por qué hago esto o cuál es el objetivo de estar hablando de esta situación en cámara? Principalmente porque entiendo que es una situación que a más de alguno le ha pasado. ¿Por qué? Porque lo veo cuando salgo a las calles, cuando estoy tratando de entablar conversaciones con personas nuevas y demás. Veo de repente que existe mucho ese hermetismo entre que pasamos esa situación de la pandemia, entre que de repente empezaron a iniciar nuevos movimientos sociales, entre que las opiniones se volvieron muy extremistas en todo. De alguna manera entiendo que todo eso te hace sentir como que estás caminando en un campo minado, y una vez que estás involucrado en una conversación con un grupo de personas, pues tienes que tener mucho tacto con las cosas que estás hablando, con lo que estás diciendo, porque podrías pisar una de esas minas sensibles y podrías alterar a un chingo de personas y meterte en un pedote. Entonces, esa parte de no ser invasivo o no incomodar a otras personas es también lo que me ha creado de alguna manera esa
barrera o ese tacto más resaltado a la hora de conversar con alguien. Pero paralelo a todo esto, entiendo que al final del día somos personas sociales por naturaleza. Es una de las razones por las cuales creo que venimos a este mundo, y es incómodo de repente no tener como esta apertura de que si quieres platicar con alguien simplemente lo hagas y ya. Entonces, una de las maneras en las que he estado trabajando en eso es simplemente salir y hablar con personas random al azar. Entiendo de manera paralela también que nuestro tiempo es importante. He aprendido muchísimo a valorar el tiempo de mi vida. Entonces, si al estar hablando con esa persona de repente veo que la conversación no está fluyendo de manera agradable o no está habiendo química entre nosotros, independientemente de si estoy hablando con un hombre o una mujer, pues simplemente trato de ir marcando como este enfoque de salida amable y sin ofender a la otra persona, pero sí trato de no hacer perder el tiempo a las personas y no estar perdiendo mi tiempo. Ha sido complicado porque debido al hermetismo que les acabo de mencionar, es complicado de repente encontrar personas que sean como completamente transparentes o tengan esa misma apertura que tú a entender que puede haber de repente diferencias sociales, diferencias de opinión y demás, pero toda opinión o toda temática debería ser respetada siempre y cuando no interfiera con la individualidad o no interfiera con la salud de otras personas y demás. Es válido que exista esa apertura, ese diálogo y esa variedad de opiniones. Otra cosa que he notado y que también quería mencionar, no sé si ustedes se identifiquen con eso, pero de un momento para otro parece que todo el mundo quiere tener la razón. Y cuando hay una conversación con una persona o un grupo de personas, de repente todos tratan de arrebatarse la palabra, todo el mundo interrumpe a todo el mundo. Entonces son modificaciones que se han hecho a la dinámica de convivencia desde que pasó todo esto, pero de alguna manera pues es importante adaptarse a los cambios que está habiendo en el mundo. Y entre esos cambios, pues la dinámica social, la convivencia y demás. Entonces, si esto está resonando contigo o estás identificándote con esto que estoy hablando, quiero también platicarte maneras en las que he estado trabajando esto, maneras en las que he estado retándome a mí mismo a modificar ese comportamiento en mí. Es curioso porque al hablar de haber sido una persona extrovertida, no quiere decir que tenga la ruta exacta para volver a ese mismo punto, porque como les digo, las cosas han cambiado demasiado, a pesar de que seguimos siendo personas con dos ojos, dos manos y demás. Internamente en nuestras cabezas siento que hay algo que cambió un poco, pero algo que me ha estado funcionando mucho y algo que me gustaría compartirte es que el hecho de estar, por ejemplo, haciendo esto que hago en este momento, el hecho de irme a un lugar público y grabar un video en un lugar que posiblemente me resulta incómodo o que está fuera de mi zona de confort, me ayuda precisamente a ir como rompiendo esas barreras e ir despertando otra vez esa parte extrovertida de mí. Al mismo tiempo, trato en medida de lo posible de salir todos los días a la calle. Actualmente hay demasiadas comodidades en casa. Tenemos nuestra computadora, tenemos videojuegos, tenemos comida. Es demasiado fácil acceder a absolutamente todo y todo lo tenemos literalmente en la palma de nuestra mano. Entonces está interesante de repente salir de eso y simplemente abrir la puerta de tu casa, salir a caminar, empezar a ver gente, empezar a sonreír de repente. No tienen idea de lo importante que es o el mucho poder que tiene el sonreírle a alguien. Cuando vas caminando en la calle y te topas a alguien de frente y le sonríes, hay personas que pueden pensar que estás loco y simplemente van a seguir caminando y listo. Pero hay muchas otras personas, créanme, es una mayoría muy notoria, simplemente te devuelven la sonrisa o interactúan de alguna manera positiva y amistosa contigo. Entonces, pues eso está chingón. Está bueno saber que existe todavía vida en este planeta. Pero es importante salir a buscar esa vida. Es importante también tener esa apertura de... Muchas personas de repente pueden estar hablando temas con los que quizá no estés muy identificado o no estés muy de acuerdo, pero es bueno dar el tiempo suficiente para escuchar y para decir, ok, tuve suficiente de esto, es momento de seguir con mi vida y de volver a lo que estoy aprendiendo y demás, pero sin dejar de tener esa apertura de intentarlo todos los días. En lo personal, algo que me ha dado eso es sin querer conectar con nuevas personas, nuevas opiniones. A veces esas personas no terminan siendo mis amigos, otras veces sí. A comparación de cuando era más pequeño, la verdad, el número de personas se ha reducido bastante. Hoy en día es muy complicado tener buenos amigos. Antes aparentemente era muy sencillo, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que muchas personas o muchas de esas personas que te rodean no son como tal tus amigos para toda la vida, simplemente fueron personas que debieron estar contigo en ese momento para enseñarte algo que necesitabas aprender, pero eventualmente pues cada quien sigue con su vida y todo fluye de manera natural, ¿no? Pues sí es importante tener eso
tener eso en cuenta, no dejarlo de lado. Y claro, hay días en los que no te vas a sentir con el mood de salir y hablar con gente y no está mal. Si de repente quieres quedarte a leer un buen libro o quedarte a ver una película o algo así, es válido. Mucha gente tiene la presión de que siempre tenemos que estar haciendo algo productivo y siempre tenemos que estar empujando y empujando y empujando. En lo personal, hace no mucho tiempo tenía esa manera de pensar y hoy en día también estoy como relajando un poco esa parte porque pues está chido también tener como este punto de apertura, este punto de relax, este punto de salir, tomar aire, que te dé el sol, estar, pues no sé, conviviendo con personas nuevas, interactuando y demás. Entonces, pues nada, esa es la manera en la que he estado trabajando eso. Sé que hay personas que quizá no tengan la misma situación que yo. Hay personas que quizá se encuentran en un momento en el cual pues necesitan ayuda profesional, necesitan platicar esto con alguien que tenga más conocimiento en esto. De ser así, es importante que pues no dejen eso de lado, atiéndanlo, porque recientemente me percaté de que este mundo es como, no sé, como un juego de mundo libre o algo así, en los que puedes hacer absolutamente cualquier cosa y está muy chingón. Realmente estamos en un espacio y en un mundo en donde podemos hacer absolutamente lo que se nos pegue nuestra gana. Lo único importante que deberíamos de tener en cuenta es hacer lo que queramos, absolutamente lo que queramos, siempre y cuando no lastimemos a nadie y no nos lastimemos a nosotros mismos. Siempre y cuando tengamos esa regla en pie, la neta considero que es absolutamente válido hacer lo que queramos en este mundo y pues aprovechar ese juego de mundo libre en el cual literalmente podemos ser y podemos hacer lo que queramos, podemos convertirnos en la persona que queramos. Entonces pues está muy chingón. Y al mismo tiempo, cuando platicas con alguna otra persona, aunque sea una persona que de repente no tienes mucho en común con esa persona, de repente notas que hay ciertos temas o ciertos puntos en esos temas no tan a tu gusto, que de repente te sirven como herramienta para cosas que sí están moldeadas a lo que estás haciendo, para cosas que sí van más apuntadas a lo que te gusta, a lo que te identifica. Entonces, pues vale la pena esperar como ese tiempo necesario. Y como les digo, si de repente ven que todo fue o terminó simplemente en una conversación de un día más, está bien, no pasa nada. También algo muy importante es que muchas personas he notado que tienen el comportamiento de alguien pasa y esta persona lo saluda, y si la persona que saludaron no saluda, y inmediatamente lo que piensa la persona que saluda es: este güey es un mamón y no merece que le vuelva a hablar nunca en el mundo. No, la neta, lo chido aquí es simplemente pues, respetar absolutamente todo. O sea, eso no va a dejar que tú sigas intentando ser pues, más extrovertido o tener más interacciones sociales. No va a dejar que cambie tu comportamiento o que cambie lo que estás queriendo lograr con estos ejercicios. Entonces, de momento es lo que tengo para platicarles el día de hoy. No es sencillo hablar de este tipo de temas, pero sé que hoy en día es importante traerlo a la mesa porque creo que puede ser de utilidad para más de una persona. Vuelvo y repito, si de repente sienten que la situación está fuera de las manos y demás, pues traten de buscar ayuda profesional, es importante. Y nada, espero haber aportado algo de valor con esta plática. En este canal hablamos de absolutamente cualquier cosa que me llama la atención aprender, y considero que esto de volverme una persona más extrovertida de lo que ya era, o recuperar esa extrovertividad, no sé si se diga así la palabra, pues es una misión en la que me encuentro en este momento. Hay cosas que estoy aprendiendo al respecto. Y si estoy hablando o estoy diciendo que este canal o las intenciones de este canal son precisamente compartir las cosas que voy aprendiendo, supongo que esto no es una excepción y es importante traerlo a este video el día de hoy. Espero que me compartan sus opiniones y experiencias en la caja de comentarios también. Siempre trato de leer y responder uno y cada uno de ellos. Por el momento es todo lo que tengo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.